En esta tarde vamos a continuar con esta obra de la cruz, con esta obra de nuestro Señor y adquiriendo un elemento más para renovar nuestro entendimiento, para poder comprender la mentalidad de nuestro Señor y poder afrontar nuestra vida con esa mente de Cristo. Como venimos viendo, son diferentes aspectos que el Señor nos ha permitido descubrir para que podamos enfrentar la vida con, con sus verdades, afinando y alineando nuestro pensamiento a sus verdades. Hoy vamos a ver un poco, no muy profundamente, pero al menos un poco, introducir lo que es el favor de Dios, ¿verdad? Sabemos que el favor de Dios, pues en el original, tener el favor de Dios es tener un favor inmerecido. Es lo que es lo que a veces en el escrito que nosotros tenemos se lee gracia. Esa gracia, cuando tú la trasladas al original, encuentras que esa gracia significa favor inmerecido. O, en pocas palabras, es ese impulso, es ese regalo, es esa condición de favorabilidad, pero no merecida. Es decir, no me la merezco y aún así Dios me la da, ¿vale? Esa es como la condición que debemos entender en el contexto bíblico. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que por su gracia hemos sido redimidos, por su gracia hemos sido abundados, por su gracia? Siempre que encuentres esto, significa que tenemos un favor no merecido. No nos lo merecemos, sin embargo lo tenemos. No nos lo merecemos, sin embargo Dios nos lo ha dado. No nos lo merecemos, pero aún así Dios decidió, eligió, le plació darnos ese favor, hacer ese favor. Entonces, vemos que el creyente promedio vive el nuevo pacto como una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Pero desafortunadamente termina traducido esto en sus propias fuerzas. Es como si Dios hubiera dicho, listo, segunda oportunidad, la embarraste en la primera, entonces ahora que recibes a Cristo, te voy a dar la oportunidad de tener salvación y vas a empezar de nuevo como de ceros y ahora sí, papito, hágale otra vez. Y empieza el ser humano, empieza ese nuevo creyente a tratar de vivir cumpliendo la ley en esta nueva oportunidad, tratando de cumplir la ley, volverse obediente y de esa manera tratar de ganarse las bendiciones. Esa es desafortunadamente una visión muy empobrecida de lo que realmente es el nuevo pacto, porque el creyente entonces trata de ganarse las bendiciones que Cristo padeció en la cruz, todo lo que padeció Cristo en la cruz para regalárnoslo a nosotros. El creyente cree y pretende adquirir las bendiciones de Dios que son gratuitamente y por su gracia, por su favor que nos regala y que no merecemos, pero el creyente cree que tiene que ganárselas y que como ya el Señor le está dando la nueva oportunidad, entonces piensa que tiene que hacer su mejor esfuerzo para no embarrarla como la embarró antes y empieza a entrar en esto de creer que es a través de su propia obediencia, a través de sus esfuerzos, a través de sus méritos, alcanzar la benevolencia de Dios. No es que me toque portar bien para que Dios me bendiga. No es que me toque portar bien para que no me vaya a caer una maldición. No, ahora sí me tengo que portar bien para ver si el Señor arregla este matrimonio. Voy a portarme bien a ver si el Señor me regala una plática extra que necesito. Voy a portarme bien a ver si Dios endereza a mis hijos. Voy a portarme bien a ver si Dios, voy a portarme bien a ver si Dios, voy a portarme bien a ver si Dios me sana.
voy a portarme bien, voy a portarme. Y empieza en esa carrera loca y toda vez que se equivoca, siente que no puede cumplir la ley, entonces se deprime, se siente miserable, se siente la peor persona del mundo, se siente el peor cristiano, siente que defraudó a Dios de una manera terrible, de una manera tremenda, que esto definitivamente no tiene sentido, que esto no es para él, que más bien renuncia a buscar al Señor y termina en una cadena de depresión, de angustia, de alta laceración, de una culpa tremenda, porque le falló nuevamente a Dios y no se va a poder ganar las cosas. Y entonces Dios ya se olvidó de él. Y entonces Dios ahora se viene con su justicia a ejecutar todo lo que sea en contra de él. Y entonces, mejor dicho, ya Dios está supremamente alejado de él porque como cayó en pecado y como falló, entonces ya Dios, mejor dicho, la experiencia de Adán y Eva en Edén fue una miserableza alrededor de lo que él está viviendo. Y bueno, esa es la manera en que Satanás quiere mantener a un creyente, a un nuevo creyente, sometido al viejo pacto, aunque tú estás en el nuevo pacto. Entonces, desafortunadamente, es muy fácil caer en esto y por eso cuando vamos a Gálatas 3:3, encontramos que Pablo enfrenta, a pesar de que está recién el evento de nuestro Señor en la cruz está recién efectuado, encuentra que en la iglesia, en medio de los hermanos, el creyente termina muy fácilmente enredado en esto. Gálatas 3:3 dice, oh Gálatas insensatos, pero ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, claro, el apóstol dice, pero venga, ¿cómo así que ustedes no le están, ustedes cómo no están haciendo caso a la verdad? No está hablando de ser obedientes a la ley, sino a la verdad que viene en Cristo Jesús. Venga, ¿cómo así que ustedes están olvidando? ¿Cómo es esto? No entiendo. Por eso les dice insensatos, bajos de cordura, que no logro comprender quién los engañó, quién los fascinó, quién los embrujó. ¿Qué es esto, por Dios? Pablo no logra comprender. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Entonces, Pablo, como tratando de hacerles pensar, como diciéndole, venga, 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 pero al menos respondan a esto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, por las obras de la ley? Es decir, les dice, venga, ¿acaso ustedes recibieron el don de Dios, Espíritu Santo? ¿Lo recibieron ustedes porque cumplían con la ley? Porque ustedes se habían presentado santos, perfectos, habían tenido una semana de obediencia perfecta, estaban cumpliendo con todas las obras de la ley, con todos los mandamientos, estaban en una obediencia perfecta a la ley. Y entonces el Señor dijo, estos se merecen el Espíritu Santo porque es que están tan obedientes. Ole, pero es que no han fallado una. Ole, pero como están de bien, no se merecen el Espíritu Santo. ¿Acaso es por esto? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿O fue acaso que tú creíste en que Cristo que murió por tus pecados y tú no merecías, pero no merecías absolutamente el perdón de los pecados? No merecías para nada una nueva creación en Cristo. No merecías para nada la vida eterna. No merecías la salvación. Y crees en la obra de Jesús que muere por ti y recibes por gracia esta salvación.
y recibes por gracia, porque no te la mereces, sino porque Dios en su bondad, en su misericordia, en su amor decide que tú no te tengas que matar ya por la ley, tratando de ser perfecto ante la ley, porque va a ser imposible. Y te dice, cree en la obra de mi Jesús, cree en la obra de mi Hijo Jesús, o creer tú realmente en el corazón que mi Hijo es mi Hijo, ha muerto por ti, y tú le recibes, yo te doy mi espíritu, yo te doy vida eterna, yo te doy mi paternidad, gratuitamente, por fe, por fe. ¿Es así o no es así? Entonces esa es la pregunta clara en relación a, ¿es por obediencia a la fe? ¿Es porque tú eres un obediente? ¿O porque te quieres hacer justo y merecedor mediante el cumplimiento de la ley, lo cual es imposible? Versículo 3. Tan necio soy, de verdad usted va a ser tan necio de creer que usted puede, a través de la obediencia, de la perfecta obediencia a la ley, obtener la gracia de Dios, obtener las bendiciones de Dios. ¿De verdad tan necios sois de creer que Él te va a bendecir esta semana grandemente? Porque es que como has cumplido entera y perfectamente a la ley y has sido tan obediente, entonces Dios te va a premiar esa obediencia, te la vas a ganarte la bendición. ¿De verdad sos tan necio de pensar que solo si te portas bien y le cumples a Dios con todas las cosas, entonces el Señor te va a poder bendecir? Y entonces dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo es posible que ustedes hayan empezado comprendiendo también las cosas desde el Espíritu Santo, desde la obra del Espíritu o desde el fruto del Espíritu? Ahora vais a acabar por la carne. Entonces miren que hace bien clarito. Las obras de la ley significan acabar en la carne. En pocas palabras, o haciendo la comparación que hace la Biblia, que hace Pablo, buscar ganarme las bendiciones de Dios a través de la obediencia a la ley es igual a acabar en la carne, porque se llama esfuerzo propio, mérito propio. Por lo tanto, el que está pensando en ganarse la bendición de Dios a través del mérito propio, a través de la obediencia a la fe, perdón, a la ley, de creer que puede perfectamente cumplir con la ley para hacerse merecedor del Señor, de las cosas del Señor, entonces termina en la carne. En pocas palabras, rechaza, y esto es lo grave, rechaza la obra de Cristo. Le está diciendo a Cristo, mira Cristo, deje así. Lo que usted hizo en la cruz no me interesa porque yo, a través de mi mérito, yo, a través de mi obediencia, yo le agradezco mucho porque me dio la oportunidad de nacer de nuevo, pero entonces ahora me toca a mí ganarme el resto de cosas porque eh, yo tengo que hacerme justo. Por eso es que Pablo dice, venga, pero ¿cómo es esto? Lo que me están diciendo, ustedes qué es lo que están pretendiendo, ¿cómo van a hacerse justos por sus obras? ¿Cómo van a pretender sentirse limpios por sus obras? Entonces, por eso para el apóstol Pablo es una necedad, o sea, es algo que no tiene sentido, al menos no sentido espiritual. Es negar entonces la obra de nuestro Señor. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es el que suministra el Espíritu? Pues Cristo, y hace maravilla entre vosotros. Es decir, ya el apóstol dice, venga, entonces, déjenme yo entiendo. ¿Ustedes creen que el que está dando este espíritu de vida, donde ustedes pueden experimentar el amor,
la paciencia, la benignidad, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, la mansedumbre, la templanza. ¿Ustedes creen que todos estos frutos, estas cosas que son suministradas por el Espíritu, ustedes creen que estas bendiciones abundantes que Dios da, esto de estar al favor de ustedes, esto de que el Señor hace cosas por ti, que te ha liberado de cuantas cosas que ni te imaginas, ha evitado Dios que caigan en tu vida? ¿Tú piensas que esto es porque has sido obediente, que te lo has ganado? Y entonces le dice, y hace maravilla entre vosotros, es decir, y entonces ustedes piensan, se están creyendo que la abundancia económica, la abundancia en la salud, la abundancia en los milagros, la abundancia en todos estos bienes que Dios está permitiendo en tu vida, que está ocurriendo aquí entre ustedes, lo hace por las obras de la ley. O sea, ustedes están pensando que Dios está midiendo las cosas. Ay, miren cómo están de juiciositos y tal. ¡Ah! Cómo están de cumpliendo. No, es que están súper obedientes. Se merecen un premio. Ja, ja, ja. Tin, tin, tin. Pablo dice, no, espérate. O es por el oír con fe. O es por el oír con fe. Por eso hay un momento en donde el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús dice, este man que creyó, con sus propias justicias iba a ser justificado. Pues les digo que primero se justificó o está justificado este otro hombre que se reconoce pecado que el hipócrita fariseo. Porque para el Señor es claro que ningún hombre, ningún ser humano puede justificarse ante Dios, puede hacerse justo, pues nadie puede hacerse justo ante Dios por medio de sus obras en la ley. Nadie, mediante por mucha obediencia que desarrolle, podrá lograr hacerse justo por la ley o ganarse algo de Dios por la ley. Entonces, por eso les hace el énfasis, o por el oír con fe, porque cuando crees en el Señor Jesús, porque cuando crees en Él, porque cuando estás poniendo tu mirada es en la justificación que hizo por ti, por eso puedo entrar ante el Padre, por eso puedo llegar ante Dios Padre y decir, papito Dios, mira, quiero darte gracias por las bondades que has tenido, o simplemente me acerco ante Dios y digo, ve, Padre, tengo una necesidad esta semana, te pido que me colabores con un impulso extra. ¿Por qué crees que es? ¿Por tu cara bonita? ¿Porque cumpliste la ley? No, porque gracias a que Jesús pagó por tus pecados y tú entras a la presencia, no hay pecados en tu vida para poder estar delante de Dios. Porque Él pagó por tus pecados, es que tú tienes una conciencia limpia ante Dios y Dios te ve justo. ¿Por qué te puede ver justo? Porque Cristo pagó por tus pecados y quitó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando tú te presentas ante Dios, el Señor lo que ve es que entró un justo. ¿Pero por qué entró un justo? ¿Porque es que era muy obediente a la ley? No, para nada. Porque Cristo, que fue mi sustituto en la cruz, donde yo debía haber sido crucificado por mi maldad, Él pagó y dice, hey, todo tu expediente lo limpié, inocente, y por lo tanto eres justo, en mi manto de justicia. Por eso es que yo puedo entrar al trono de la gracia. Por eso es que puedo entrar ante la presencia de Dios. Por eso es que recibo el Espíritu Santo, por la gracia de mi Señor. Entonces, cuando el creyente no tiene claro que todas las bendiciones que está teniendo y las que todavía no tiene porque está creyendo que se las tiene que ganar por la ley, pero que Dios ya las tiene allí y las quiere derramar, solo que no las puede derramar hasta que tú decidas creer por la fe en la obra de Cristo, pues están retenidas allí porque tú todavía estás creyendo que tienes que hacer cosas para merecerlas. Y si Dios te las da,
en el momento en que estás creyendo que es porque tú estás obedeciendo, te engañaría. Porque te estaría diciendo, ah, sí, siga anulando la obra de la cruz de mi Hijo amado Jesucristo, que es la única que realmente a mí me interesa, siga haciéndolo y yo voy a traer bendición para que usted siga confundido y creyendo que las cosas usted las merece por obediente. No, obvio que no, así no es. El Señor ha dejado que todas las bendiciones de Él se puedan acceder por la fe. Cuando ya murió Cristo, ya las cosas no se alcanzan por las obras, se alcanzan por la fe. Entonces, así es como en el verso 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay gente que todavía no entiende que Abraham es antes de Moisés. O sea, Abraham y Moisés no andaban juntos. Primero fue Abraham. Abraham es un hombre que es antes de la ley. Es decir, no lo estaba cobijando la ley. Y por esa razón, cuando Dios en su caminar, en su encuentro con Abraham, le propone, después de un largo recorrido, desarrollando la fe de Abraham, le pone, él, entrégame a tu hijo, y en ese momento es que le es contado por justicia, por la fe. Pero si fuera por ley, y Dios tuviera que revisar la vida de Abraham mediante la ley, yo hubiera estado descalificado porque Abraham mintió. Y mentiras entre comillas de esas blancas que ustedes creen que son blancas, pero que no son blancas. Entonces, hubiera sido descalificado por la ley. Pero Dios lo justificó, le fue contado por justicia. Y Dios hizo un pacto, ese pacto con Abraham, es un pacto de fe, es por fe. Por eso le fue contado por justicia. Y en ese momento, en el versículo 7, por eso el apóstol Pablo dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la ley, perdón, por la fe a los gentiles, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí ven? Todo tiene sentido. Es decir, Dios en el pacto que hizo con Abraham dejó claro que no había sido por la ley y lo estableció desde el principio antes de la ley. Y precisamente gracias a que iba a ser un acto de fe, porque el nuevo pacto iba a ser también por la fe, da continuidad a lo que Dios prometió a Abraham. Porque en el verso 10, por eso dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos, es decir, los que están dependiendo, creyendo en la ley, como los que están incluso en Cristo Jesús, que decidan depender de sus obras de la ley para justificarse ante Dios o para creer ganarse las bendiciones de Dios, dice, están bajo maldición. Pero ojo, no es porque Dios los ponga, es porque ellos mismos dependen. En vez de depender de la gracia, del favor que no merezco, no, dependen de sí mismos porque ellos pretenden ser tan obedientes a Dios que se van a ganar las bendiciones por sus méritos. Entonces caer bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para que las hiciera. O sea, que todo aquel que se crea que va a poder hacerse de algo en o por medio de la ley, ya está caído en maldición, porque es imposible, porque se sabe que nadie puede justificarlo por la ley. Lo dice el verso 11, y que por la ley ninguno incluye a alguno, ¿cierto que no?
Ninguno es ninguno. Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, es clarísimo, es lógico, es clarísimo para Dios. Es evidente. Porque el justo, acuérdense que ¿quién es el justo? Todo aquel que cree en Cristo se convierte en justo porque acepta la obra de Cristo y por lo tanto la justicia de Cristo le acoge. Entonces el justo por la fe vivirá. Porque para Dios no hay nada más justo que tú creas en que Jesús fue su sacrificio perfecto. Y entonces dice, el que crea en este sacrificio perfecto que es mío, es justo. Y de ahí lo justifica por fe, no por obras, no por obediencia, no porque cumpla. Nadie lo va a poder hacer, por eso dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y la ley no es de fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley, el antiguo pacto, si era, cumpla papito, porque el que cumple bien, pero el que no cumple mal. Y resulta que el que no cumple en una e incumple en todas. Póngase a ver usted, ¿quién puede cumplir con esto? 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Ves? Si sois de Cristo. ¿Cómo llegamos a ser de Cristo? Por medio de la fe. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por eso es que, gracias a la fe, es que somos insertados. Jesucristo lo que hace es insertarnos. Cuando nosotros creemos en Él, nos inserta en el linaje porque nos hace hijos, nos hace hermanos de Cristo, nos hace hijos de Dios y por lo tanto nos incluye en la genealogía de Jesús y entonces terminamos siendo también linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces la misma promesa que Dios le hace a Abraham en ese pacto abrahámico, en ese pacto de Dios con Abraham, es la misma que nos acoge a nosotros. Y entonces cuando tú vas a mirar el Antiguo Testamento, antes de la ley, que es la época de Abraham, vas a leer las bendiciones que Dios le da a Abraham. Por eso tú y yo podemos sentirnos con los brazos abiertos diciéndole, Señor, gracias por esa herencia. Y cuando ya he creído por fe en la obra de Cristo sobre mi vida, que me ha incluido en el Señor y el Señor me ha incluido en el linaje de Abraham, puedo decir con toda libertad, Dios, gracias porque me corresponde esa herencia que diste a Abraham. Y por eso ya puedes creer que el Señor te favorece, está a tu favor, no por tus obras, no por tu obediencia, no por tu perfección a la ley, sino por tu fe en Jesucristo, por tu fe en la obra del Señor, por tu fe en que Él sí fue capaz, por tu fe en que estás creyendo que Él fue el Hijo de Dios que se entregó por ti y que gracias a ese sacrificio recibes el Espíritu Santo, recibes el amor de Dios y entonces ya estás capacitado en esta nueva naturaleza para caminar conforme a la voluntad de Dios, pero no por obras, sino como un fruto de su Espíritu. Por eso lo que al Señor le interesa, cuando recibes al Señor Jesús, cuando naces de nuevo, no es que te vayas a cumplir la ley, sino que lo conozcas a Él y experimentes su amor. Y te des cuenta primero de todo el amor, las bendiciones que Él tiene para ti, porque de esa manera Él te capacita para que camines conforme a su imagen, para que tú experimentes en ese amor una transformación en tu alma, de tal manera que tú empiezas a experimentar tanto amor en el Señor por ti, que lo que empieza a fluir de ti son frutos de obediencia, que es muy distinto, que tú empiezas a obrar correctamente, pero porque te nace, porque empiezas a experimentar que fluye dentro de ti una nueva vida. Es la vida del Señor.
Y en ese agradecimiento de saberte protegido, ¿por qué? Por gracia, de saber que el Señor te va a prosperar. ¿Por qué? Por su gracia. Saber que el Señor está para sanarte. ¿Por qué? Por su gracia. Saber que el Señor está para renovar tus relaciones personales. ¿Por qué? Por su gracia. Y el Señor va a meter la mano para restaurar tu familia. ¿Por qué? Porque está a favor tuyo. ¿Por qué? Por su gracia, por su favor, que no te lo mereces, que no tiene nada que ver con que tú obedezcas, hayas obedecido o no, pero sí tiene que ver con una justicia que para Dios es muy grande. Es que hayas creído en su Hijo Jesucristo. Es que hayas creído en el amor de Jesús por ti. Es que hayas recibido el perdón de todos tus pecados por medio de Jesús. Tú aceptes el amor de Dios, que Él te ama, aunque recibas el rechazo a veces de tu propia familia, de tus propios padres, a pesar que para los seres humanos tú eres un errático que no mereces. El Señor te dice, no me importa eso, me importas tú y yo te amo. Y conmigo te puedes equivocar porque sé que va a llegar el momento en que vas a creer de la manera correcta y actuarás de la manera correcta. Vas a creer en mi amor de tal manera que vas a ser transformado y vas a andar en amor. Y que como recibes amor y misericordia de mi parte, entonces tú también vas a dar amor y misericordia. Y que aprenderás de mí, porque te seré ejemplo y tú serás mi hijo. Y entonces serás como un hijo amado. ¿Y qué hace un hijo que se siente amado? Imita a su padre, toma su ejemplo, se identifica con él. Y eso es lo que está haciendo el padre. Entonces el hijo que se identifica no lo hace por obligación, no se siente obligado, no se siente mal, se siente es identificado. Ay, ese es el modelo a seguir. Me siento orgulloso, me siento bien. Empezar a comprender entonces el nuevo pacto es una bendición muy grande sobre tu vida. Pregúntate entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Relato dado por Jesús mismo, quien es el que nos viene a mostrar el reino y quien viene a mostrar cómo es. ¿Cuál es, ¿Cuál es la virtud que tiene el hijo pródigo para ser perdonado, aceptado, limpiado y restituido? ¿Cuál fue su virtud? Bueno, hijo pródigo. Pródigo significa el que despilfarra. O sea, esa era la virtud de él, que era un despilfarrador, que terminó gastándose toda la fortuna. Terminó gastándose toda la fortuna. ¿Cuál fue el mérito? No había mérito, ni siquiera en el volver al Padre, porque él cuando vuelve con la idea de, ¿sabe? Hasta un jornalero está viviendo mejor que yo en estos momentos, porque él cuando vuelve en sí, está en la marranera, está peleando por las algarrobas, por la comida de los cerdos, está con los cerdos ni siquiera le quieren compartir. Y ahí es donde él dice, oiga, me va mejor en la casa de mi padre, así sea como jornalero, los jornaleros les va mejor que a mí. En este momento, por conveniencia, o sea que tampoco hay virtud allí. Él se devuelve por pura conveniencia, porque está muerto de hambre y porque ni los cerdos le quieren, ni siquiera los cerdos le quieren compartir. Entonces, claro, el mérito de él es gastarse toda la fortuna. Es el único mérito. O sea, ¿se lo merece? No. Y eso es lo que Jesús trata de decir en el relato más claro para dónde, y es decirles, venga, ¿por qué no pueden entender? ¿Saben que el amor de Dios, el amor de mi Padre por ustedes, no tiene nada que ver con sus méritos porque es que ustedes están en la inmunda?
y que en la inmunda Dios no está esperando que usted entonces salga a comportarse como un príncipe cuando usted está en la inmunda, casi que confundido con los cerdos. Entonces, cuando tú empiezas a comprender la dimensión del amor de Dios que está derramando sobre ti y es su favor, que significa que está a tu favor, pero no porque tú te lo merezcas, no porque haya algo en ti que sea bueno, sino porque es la misericordia, o sea, el amor de Dios, que te está diciendo, estás descalificado, viejo, pero te amo. ¿Sabes? No, estás cero calificado para esto, pero ¿sabes? Amo, ven para acá. Claro que te recibo, claro que te acepto. Y así, cochino, sucio, harapiento. ¿O ustedes creen que en el relato Jesús dice, y entonces el padre al ver al hijo, a su hijo, en semejante olor de porquería, se tapó la nariz y le dijo, hijo, detente, ve y te lavas primero antes de yo poderte abrazar? O sea, en el relato no hay nada de eso. El tipo va y se va con su hijo y le da semejante abrazo, oliendo a chucha, me imagino, y a quién sabe qué otras cosas. Y lo que hace es estar contento. ¿No? Hay que dijo que ese es el que tenga los lentes de la ley va a decir, no, pero qué alcahuetería, vea este viejo alcahueta, ¿no? No, pues premiando la sinvergüenzada del otro, pues no, eso ahí mínimo es un favoritismo, es que era el preferido, mínimo era el preferido. Ah, sí, sí, eso mínimo. El que tenga los ojos de la ley, que tenga los lentes de la ley, va a tergiversar esto, va a estar pensando esto es injusto. ¿Cómo así? Se despilfarra el dinero con viejas y todo, y vea pues el otro acá, no, se chorrió allí, pues se desbarató ahí. No, 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 no. Resulta que la virtud de volver con sus manos vacías, sucio, harapiento, con hambre, despilfarrando todo, pues fue, fue la escena perfecta para que el padre se acercara en su amor, lo apapachara, lo cogiera y le dijera, camina hermano. Ni siquiera respondió a las palabras necias de él que empezó a decirle, papá, no, vea, no me trate como, tráteme como uno de sus jornaleros, yo no merezco ser su hijo. Ni respondió a esa necedad, ni respondió a esa necedad. Porque eso era tratar de ser justificado, eso era tratar de buscarse el favor por algún merecimiento, al menos como jornalero. ¿Y sabes qué le dijo el padre? No le dijo, se hizo loco. Camine y ordenó que lo vistieran y lo lavaran, lo vistieran, lo organizaran y le puso su anillo de autoridad como diciendo, vuelves a ser mi hijo, está intacta tu posición en mi casa. ¿Cómo se llama eso? Gracias. ¿Cómo se llama eso? Favor que tú no mereces. ¿Cómo se llama eso? Estar introducido en un nuevo pacto. El amor de Dios es inmerecido. Ahora puedes comprender cuántas veces tú has estado como este hijo pródigo, sintiendo que no mereces ni siquiera que el Señor te trate como a hijo, sino como un jornalero, porque sabes que incluso el jornalero puede ser mejor tratado que tu buena inmunda. ¿Cuántas veces el Padre está detrás tuyo, esperando a que, así sea por conveniencia, te vuelvas a Él y le digas, vea papá, écheme la manito, hermano? Esa es la confianza, el amor y la misericordia de la cual la Escritura nos dice constantemente. Abundante grandeza, grandes riquezas en su amor. Y nosotros despreciando. Ahora, cuando tienes el amor de Dios, tienes todo. Porque tienes su favor, tienes su protección, tienes su bondad. O sea, tienes todo. Entonces, este relato, que te puede parecer como, ah, no, pues tan bonito, pero no, sigo sin estar convencido de que Dios pueda amar de esa manera. Bueno, no sé entonces cómo puedas comprender Romanos 8:31. De pronto con Romanos 8:31 el Señor te muestra un poco más del aspecto de su amor. Y entonces mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto?
si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está a favor nuestro, ¿quién está en contra de nosotros? Y acordémonos que su favor siempre es inmerecido. Entonces, aquí lo que el Señor te está diciendo, a ver, si yo estoy por ti, aunque no te lo merezcas, estoy a tu favor. ¿Quién está contra ti? A ver. Y entonces el Señor lo que te está diciendo es, ¿por qué te sientes inseguro? ¿Por qué estás con temor? ¿Por qué estás con miedo? Si, aunque no te lo merezcas, yo estoy a tu favor. Porque yo tengo un favor que se llama gracia, un favor que no se merece. Entonces, si tú cumples con que no te lo mereces, ¿por qué temes? Si por el hecho de ser mi hijo yo estoy aquí a tu favor, ojo, no a tu alcahuetería como lo pensarían o estaría pensando de pronto algún despistado por ahí. No, recuerden que el que no entiende la gracia la tergiversa y termina pensando y acusando como a Pablo, que decían que él decía, ah, no, pues pequemos para que nos vengan, hagamos males para que nos vengan bienes. El apóstol no estaba hablando para nada de eso, está hablando de esto. Una cosa es el favor inmerecido del Señor que tiene por nosotros en su amor. Y otra cosa es que Dios nos esté alcahueteando. Lo que pasa es que el ser humano necesita romper ese chip con el que hemos venido, de creer que el amor es merecido. Pues ese es el amor humano. Incluso nuestros padres, incluso nosotros como padres, a veces podemos estar pretendiendo amar merecidamente. Pero el Señor nos da es un amor inmerecido. Por eso es un amor ágape, incondicional. El que realmente comprende este amor, antes se enamora más de su padre, antes más aprecia más a su padre y precisamente lo que hace es buscar identificarse con su padre, empieza a encontrar la naturaleza con su padre. Por eso, si hay a veces una situación bien bonita que se puede ver incluso en las parejas, es cuando una pareja le ha embarrado mucho, tanto, como dice un amigo por ahí, se pasó 3 pueblos, ¿no? Hasta 4, y tú vas con ella 5, te acompañan los 5 pueblitos que se pasó, y le dices, sí, ya te había dicho que te has pasado 5 pueblos, y sabes que te sigo amando, es una restauración tan impactante cuando un ser humano experimenta el amor de otro a pesar del error, e incluso en el error. Entonces, estos impactos son los que el Señor está haciendo constantemente con nosotros. Por eso no se te haga raro que a veces en el momento en que más sientes que la embarraste, más ves el favor de Dios. Entonces dices, uy, Señor. Algunos dicen, uy, qué cachetada tan grande, ¿no? Pero no es cachetada, es más bien un palmazo que te está diciendo, es que no es por merecimiento, papito, no es por merecimiento. Ya los merecimientos los ganó Cristo. Es por amor, es porque Cristo lo hizo por ti. ¿Sabes? Es un regalo de mi hijo. Recibe, te amo. Ah, además, te amo mucho. Y sabes, levanta y vuelve a encaminarte. Haz lo mejor. Acierta. No diste el blanco la otra vez, ahora acierta. Vas a pegarle al blanco, dale. Te animo, te exhorto a que lo hagas. Entonces, cuando vamos al 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, a veces este pasaje lo malinterpretan porque entonces, ay, entonces ya voy a pedir el Lamborghini que tanto quiero, ¿no? Lo que el Señor está diciendo es, mira, es que ni el Lamborghini tendría yo por qué no dártelo. O sea, yo podría dártelo. El asunto aquí es
tú puedes creer que en mi amor, tú podrías creer en mi misericordia para decirte, tenga su Lamborghini. En realidad, tú podrías creer eso porque mira que te di a mi hijo, que es mucho más caro que un Lamborghini, mucho más valioso para mí que un Lamborghini. Pero el asunto es, tú podrías creer, es que ese BM, bueno, yo no sé qué marca de carro te guste a ti, te parezca el Audi, el Mercedes, qué sé yo. Y el Señor, lo que más allá del carro es, el asunto es, tú podrías creer en que yo soy capaz de dártelo, de querer dártelo por pura gracia. En realidad podrías creer que porque no te lo mereces yo te lo podría dar, porque es así. Pero el asunto es que Dios encuentra que tú sigues juzgándote mediante la ley. Y entonces dices, pero Señor, ¿será que el Señor sí me quiere dar un mejor trabajo? ¿Será que el Señor sí me dará ese ascenso? ¿Será que el Señor sí me permitiría tener más flujo económico? ¿Será que? No, porque es que yo como que soy tan mala persona, no, como yo he sido tan mal administrador del dinero, yo no me merezco eso. Yo creo que el Señor ve que yo no soy tan juicioso con el dinero. No, yo creo que, y empiezas en una descalificación ante la ley, porque eso es la ley, eso es descalificarse ante la ley. Y el Señor empieza, íbamos tan bien, y usted atravesó la ley. Cuando alguien realmente puede decir, uy, Señor, yo sé que no me merezco ese ascenso porque no tengo todas los dotes y todo esto pero sabes, en tu pura misericordia, si por tu gracia me lo das, Señor, te agradezco tanto. Señor, gracias por ese ascenso, ¿sabes? Yo sé que tú me lo puedes dar porque no me lo merezco. Y si tú de verdad creyeses que aunque no te lo mereces, el Señor te lo puede dar, entonces alcanzaste la fe. Alcanzaste esa bendición que no viene por la ley, sino por la fe. Señor, ¿sabes? Soy tu hijo. Eso podría parecer injusto para todo el mundo, pero es justo porque Dios es el soberano de todas las cosas. ¿Quién le va a negar que tenga el derecho de poner a su hijo en donde quiera? Si a él todo le pertenece. Entonces, el asunto es, ¿qué tan descalificado estás tú siempre ante la ley? ¿A quién le estás creyendo? ¿A la ley? ¿O a ese amor de Dios inmerecido, ese favor inmerecido? Al pensar que no es posible porque no me las merezco, ese es el problema, porque ese no es la mente de Cristo. Por eso dentro de esta serie que venimos viendo acerca de tener esa mentalidad del Señor Jesús, la mentalidad del Señor Jesús era, Padre, te alabo porque yo sé que tú siempre me escuchas. Y entonces tú podrías decir, pero es que no es que era Jesús, era el Hijo de Dios. Bueno, quiero decirte que gracias a Jesús tú eres Hijo de Dios. No, pero es que es diferente porque Jesús no era pecador. En cambio, yo pues quiero decirte que ya tú eres justo porque Jesús te hizo justo. Entonces, por donde la quieras ver, vas a encontrar que Satanás siempre te va a querer descalificar cuando el Señor ya te calificó. Por eso eres bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O porque lo dice, o en Efesios hay una mentira grandísima y el mentiroso sería Dios. Pero no, sabemos que no es así, gracias a Dios. Dios no es mentiroso. Más bien hay un engaño en nuestra mente que no nos permite acceder por fe, creer correctamente en que Dios Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual porque Cristo las ganó por mí. Entonces,
Es nuestra bendición ya, es nuestra herencia. Y la herencia, hasta donde yo sé, no es una herencia, las herencias no se dan por merecimiento, sino porque están en el testamento o porque hacen parte de la familia, por lo legal. Es decir, porque está dentro del contrato, la herencia. Pues nosotros tenemos la herencia en Cristo, tenemos la herencia por Abraham, por la fe. Esto empieza a romper unos paradigmas mentales con los que hemos sido levantados en la ley, en el viejo pacto. Pero ojalá que sí, cueste trabajo, no importa, pero que se rompa, para que tú puedas empezar a descansar en el Señor, confiar en su palabra. Y entonces dice que Él no escatimó, ¿verdad? Como yo soy un hijo amado por Dios y soy un hombre justo, gracias a Dios. O sea, por la obra de Cristo soy amado y soy justo, soy tomado por Dios en justicia. Él me da su amor en esta nueva creación. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, mira lo que empieza a decir el apóstol. A ver, ¿quién te puede acusar? Bueno, podrán acusarte mucho. Podría acusarte Satanás, el vecino, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Podrían. Pero ¿qué dice el Señor? Dios es el que justifica. En pocas palabras está diciendo, tú no te puedes justificar porque tú eres el que la embarras. Pero Dios es el que justifica porque Dios es el que tiene a Jesús como borrador que borra tus pecados y tus faltas. Entonces, ¿quién te puede acusar? Dios es el que justifica. Deja que hablen mal de ti, deja que te acusen, no importa. El Señor es el que justifica y cuando Él justifica, ¿qué pasa? Si me da por inocente, ¿qué ocurre? Es que no me va a pasar nada, nada malo. 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién podrá condenar? Cristo es el que murió. Esa es la respuesta. ¿Alguien te puede condenar? Listo, tire la condenación. ¿Qué va a decir el Señor? Pero Cristo fue el que murió, así que esa condena se anula. Más aún, el que también resucitó, dice más aún, como quien dice, a ver, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ay, ¿qué significa un intercesor? El que está a favor nuestro. O sea que el que se levante, el mismo Satanás diciendo, es que él se equivocó, él cometió pecado, mire, ahí mismo va a decir, Cristo fue el que murió. Es más, Cristo resucitado fue el que murió, inmediatamente tiene respuesta ante tus demandas. Te va a decir, le va a decir a Satanás, no, mire, esto está pagado, qué pena contigo, pero estás reclamando lo que no es tuyo. Anulado. Permiso, esto aquí no sirve. Es más, menos mal que me acordaste que Él es un justificado, tiene bendiciones. $35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vuelve y juega. Ahí es donde Satanás puede presentarte con circunstancias y busca hacernos dudar, busca que tú no puedas creer que Cristo te ama, que Él no puede hacer cosas porque te ama tanto, porque es que como tú le has embarrado tanto, y como tú no eres tan perfecto, y como tú no logras esa obediencia perfecta, y todo este cuento, entonces Satanás empieza, no, es que usted como no es obediente, ¿verdad? Que es como usted, si usted fuera obediente, eso, otro le va bien es porque son obedientes, y empieza con toda esa artillería de la ley. Entonces, te va a meter en todo ese territorio
Y entonces el apóstol Pablo dice, a ver, tribulación, porque cuando a veces el creyente está bajo una situación de tribulación, empieza a sentir, ay, es que Dios se olvidó de mí, Dios no me ama. No, el apóstol aquí dice, tribulación, situación de angustia, situación de persecución, a veces lo pueden perseguir a usted en la empresa, ¿no? No estamos hablando de, puede ser una persecución administrativa. Hambre, desnudez, o sea, usted está pasando por una etapa de angostura económica y puedes estar experimentando, uy, como que me voy a quedar sin comer, uy, como que estoy, uy, como que no, hace rato ni compro un vestido, pues, peligro, espada, amenazas. Y dice 36, por causa de ti, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, situaciones difíciles, situaciones angustiantes, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Estas situaciones. 37. Antes, en todas estas cosas, en esas, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por nuestra justicia? ¿Porque es que soy obediente? ¿Porque es que soy bonito? ¿Porque es que soy alto? ¿Porque soy delgado? ¿Porque soy... ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es decir, que si yo, en medio de estas situaciones, no pongo en duda el amor de Dios, es por medio de Jesús, que al creer que Él me ama, miren que todo esto tiene que ver con la obra de Cristo, el nuevo pacto. Por eso Cristo es mejor. Si puedo creer en Jesús, me sostengo en mirar a Jesús en medio de estas situaciones, Él me hace más que vencedor. Significa que esa tribulación se acaba y Dios me retribuye. Esa angustia se acaba y Dios me lleva a la paz. Que esa persecución cae en tierra y entonces el Señor me da libertad. Que esa hambre no es larga y entonces entro en la abundancia. Y así sucesivamente, porque soy más que vencedor por aquel que me amó, porque el que me ama me saca de la tribulación, porque el que me ama no me deja más en angustia, porque el que me ama me libra de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro o de la espada, de lo que sea. Él es el que me saca por su amor. Sé que tengo el favor de Dios. Entonces, mi fe la pongo en Él y en su amor espero. Y cuando yo espero en amor, ¿qué pasa cuando tú esperabas en amor de tu pareja? Era rico, ¿cierto? ¿Tú sabías que tarde que temprano eso llegaba? Y uno tarde que temprano, el Señor no es ni tarde ni temprano, es en el momento preciso. Pero puedes estar tranquilo de que las cosas se van a dar. ¿Por qué? Porque el que me ama no me engaña. Y tenemos un Dios que tiene un amor perfecto, no como los humanos. Entonces, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por eso, la invitación de renovar nuestro entendimiento para reconocer que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto a primera instancia no parece favorable, sino es favorable y malo y pérdida injusto. Pero si me sostengo en el amor de Dios, creyendo en su amor, eso se transforma en todo lo contrario y me vuelvo más que vencedor. Y entonces recuerdo la vida de José y empiezo a entender, ahí se ve, estuvo en persecución, sí, en angustia, sí, en desnudez, sí, en peligro, sí, todo eso. Pero ¿qué ocurrió? Él se mantuvo. ¿Y qué ocurrió? Recibió, alcanzó. ¿Por qué? Por la misericordia, por la gracia, porque el favor de Dios estaba con él. Es lo que el Señor nos está diciendo. Todo aquel que cree en mí recibe esta gracia, tiene mi favor. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra, perdón, me salté unas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en esa obediencia perfecta que mantienes a la ley, en ese cumplimiento tan hermoso que tú mantienes en esa, en ese cumplimiento exacto. Es que tú te mantienes en una perfección de la ley. No, no dice eso. Lo que dice es que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque no se trata de ti, se trata de Él. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque no se trata de nuestros esfuerzos, sino de lo que Él hizo. Porque no se trata de nuestra gloria, sino de su gloria. Porque no se trata de nosotros. Nosotros intentemos ganarnos. Ay, yo quiero ganarme el favor de Dios. No, el favor de Dios no se puede ganar, es inmerecido. Eres inmerecible. Por eso el que lo quiere ganar no lo puede disfrutar. No lo tiene. ¿Por qué? Porque cree que se lo merece. Es decir, cae en la ley. Y si caigo en la ley, caigo en la maldición. Es nada más terrible que uno salirse de la gracia. Entonces, esto nos va llevando a comprender, porque cuando 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mire tan bonito. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cómo puede abundar la gracia en nosotros? Tiene que hacerla Dios. No dice, gracias a tu gran obediencia, entonces abunda esa obediencia en gracia en vosotros. No, que no es posible, no se puede. Pero sí se puede que Dios en su gran amor nos abunde en toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, mira tan lindo, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí se dan cuenta que las buenas obras son resultado, pero de la gracia? ¿Sí se dan cuenta que la obediencia, no es que estemos predicando en contra de la obediencia, estamos predicando en contra de la obediencia a la ley para ganarnos las bendiciones, pero estamos poniendo la obediencia en el lugar que corresponde en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, la conducta, las buenas formas, todo lo que quieras, está al final, como un resultado primero de recibir la abundancia, la abundante gracia de Dios. Resulta, es un resultado. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esta es la gracia de la que venimos hablando. Este es el favor que tú no mereces ni yo tampoco. Esto es lo que el Señor está expresando. Todo esto lo voy a abundar porque no lo mereces y necesitas este favor mío. Mi favor es inmerecido, entonces te voy a dar todo este favor que no mereces. No mereces ser bendecido, no mereces ser abundado, no mereces, pero yo te voy a abundar, yo te voy a, porque no es por tu obra, no es por tu obediencia, no es por lo que tú hagas, no es por tu resultado, por mi amor, por mi gracia. Entonces, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, todo lo suficiente. O sea que el creyente debe estar, un creyente que está creyendo en la gracia de Dios, tiene todo lo suficiente. Incluso, y abundéis para toda buena obra. En el Antiguo Testamento necesitabas abundar en toda buena obra para poder hallar la gracia de Dios, para poder recibir la bendición de Dios. En el Nuevo Pacto, no. Por eso Cristo es un mejor pacto. Por eso te invito a que recibas a Cristo en tu vida para que te cobijes bajo un mejor pacto. ¿Cuál es ese principio? El de su gracia. Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, estos siglos, o sea, después de Cristo,
las sobreabundantes riquezas de su gracia, sobreabundantes, porque la gracia es abundante, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en donde encontramos las riquezas de su gracia que son sobreabundantes en su bondad, que es en su bondad por nosotros, que es en Cristo Jesús. Y vuelvo, y qué pena que sea como tan reiterativo, pero miren que no dice, hoy les estoy hablando lo que dice y lo que no dice. No dice, a fin de que pueda mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por tu gran obediencia, porque tú eres tan cumplidor de la ley, eres tan perfecto en lo que haces, es que como tú no te equivocas, no dice así. ¿Sabes por qué no puede decir así? Porque no existiría, porque no es posible, porque el único que podía cumplir con la medida de la ley fue Cristo. Entonces, la sobreabundante riqueza de su gracia que tenemos nosotros, que Dios nos quiere mostrar, que nos lo ha mostrado con Cristo, y que quiere que lo recibamos y lo disfrutemos, es en Cristo Jesús. Es por gracia, es por un favor no merecido. Entonces, dale gracias a Dios porque tiene unas sobreabundantes riquezas de su gracia ahí retenidas. Pues no le demos gracias porque estén retenidas, porque la retención está por nosotros, que no hemos querido recibirlas porque estamos diciéndole a Dios, no me vas a dar porque espérate que yo no me lo he ganado, no me lo he ganado, no me lo he ganado. Espérate que voy a hacer algo bueno para que me lo des, espérate, pero no me lo he ganado, no me lo vaya a dar. Entonces el Señor está ahí que se lo da a uno, pero como estamos creyendo que es por merecimiento, caemos de la gracia y entonces entramos en el régimen del Antiguo Testamento bajo maldición. Ah, qué bonito. Y después nos quejamos con Dios. Es que como Él no me quiere, Él no me da nada, Él me tiene abandonado, pues claro, si usted está creyendo que es por merecimiento, entonces que al fin que póngase de acuerdo. Y empezamos a notar que Dios es un Dios de inmensa misericordia y lo que está esperando de nosotros es que le creamos, que es por fe. Por eso decimos la batalla de la fe. Y en Efesios 3:16 dice, para que os dé, por eso el apóstol clama para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, el apóstol está diciendo, Dios mío, por medio de tu Santo Espíritu, permíteles a estos hermanos recibir esta riqueza para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, miren que todo esto tiene que ver es con que yo pueda experimentar el amor de Cristo, que tú puedas recibir el amor que Dios te ha dado en Cristo, que tú no te mereces nada de esto y Él por su gracia, por su misericordia te está amando. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo, porque es que cuando tú experimentas el amor de Cristo, empiezas a entender que es por gracia, empiezas a entender qué es la gracia, qué es esto de el favor que no merezco y Dios me lo da. ¿Cómo así que yo puedo recibir aunque no me lo merezca? Sí, eso es Cristo, ese es su amor. Entonces, que excede todo conocimiento. Ningún conocimiento puede entender esto. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se tiene la plenitud de Dios entonces mediante la obediencia a la ley? No, sino a creer en el amor inmerecido, al favor inmerecido, a todo lo que es inmerecido que Dios nos regala. Es ahí cuando empezamos a experimentar la plenitud de Dios en su amor. Y entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a sobreabundar las cosas que yo estoy pidiéndole al Señor. Ay, Señor, una torta para mi cumpleaños y el Señor me manda 3, cuando estoy realmente creyendo bien, cuando realmente estoy dándome cuenta que no es por merecimiento.
Y entonces le estaba pidiendo, ay, Señor, que me dieron un aumentico. Y el Señor llega, ¿cuál aumentico? Vea, el aumento. Y eso es lo que el Señor quiere que entienda. Ay, ¿por qué tanto? Pues por amor, por misericordia, porque me plació. Pero es que no me lo merezco por eso. Es que no es por merecimiento. Yo sé que cuesta trabajo que se rompan esas paradigmas, pero es lo que el Señor nos está proveyendo. Fue lo que les costó mucho trabajo a los hombres de la ley en su momento. Si nos cuesta trabajo a nosotros a veces, ¿cómo les costaría en su época a los judíos que iban levantados en ese antiguo pacto? Y finalmente, el versículo que les he dicho en muchas ocasiones, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva no corren por el cumplimiento de la fe, de la ley, sino por la fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, pues esto es lo que hay para hoy. No es una gran profundidad, pero vamos cada vez más viendo unos elementos que nos permitan ir transformando nuestra mente y que el Señor vaya instaurando esa mentalidad que ya nos dio en Cristo, esa mentalidad de Cristo de saber que tenemos su favor, tenemos el favor que no merecemos de parte de Dios, pero lo tenemos por su amor. Amado Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Queremos poner delante de ti nuestros corazones para que a través de tu Santo Espíritu instaures en nosotros esta confianza en ti de saber que todo lo que tú nos das y nos quieres dar es súper abundante en todas las áreas de nuestra vida. Es por tu amor y tu gracia, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Cristo lo pagó por nosotros y nos hizo merecedores de ello. Vuelvo e insisto, no por nuestros méritos, sino porque Cristo hizo el mérito y nos lo regala como un don a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor, por tu obra preciosa y por ese mejor pacto. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro mejor pacto. Amén.